Buenos días. Después de tremendas exposiciones de esta mañana, tratar de cerrar este tema es bastante complejo, les confieso. Así que me voy a librar de esa presión y decir, como dijo Pablo y como dijeron las chicas, así es, amén, vamos a almorzar. Pero quiero compartir algunos pensamientos con ustedes sobre este tema. Se trata de naciones y de sistemas. Este es el cuarto código, somos cuarto. Este cuarto código se trata de naciones y de sistemas. Y quiero comenzar con una frase atribuida a un teólogo suizo llamado Karl Barth, que decía que un sermón hay que prepararlo con la Biblia en una mano y con el diario en la otra, haciendo referencia a que la comunicación del mensaje del Evangelio tiene que ser efectiva. Somos llamados por Dios y también por nuestra generación a comunicar el mensaje del Evangelio de una manera que todos puedan entenderlos, sin diluir la verdad del Evangelio, pero haciéndolo efectivo para todo el que la oye. Y este es un asunto extremadamente importante, porque la proclamación del Evangelio no puede estar separada de la realidad del que la escucha. Por eso vuelvo a repetir esta frase, por si alguien quiere anotarla. Un sermón hay que prepararlo con la Biblia en una mano y con el diario en la otra. Esta frase de este hermano Karl Barth puede servirnos para comenzar esta conversación o continuar esta conversación que comenzara hace minutos atrás, ya sea desde la plataforma, las canciones, los discipulados, hasta las conversaciones personales. Necesitamos conectarnos con la gente que nos escucha, conectar con las personas que tenemos adelante. Sin duda, la palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo 4, verso 12, tiene poder en sí misma. Es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. También es verdad que el Espíritu Santo es el que produce convicción de pecado, como dice Juan capítulo 16, verso 8. Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad, que es transmitir el mensaje de Cristo de la forma más adecuada, según el momento, el lugar y las circunstancias. Creo que conversaciones como las que tuvimos esta mañana y como las que se están planteando en este campafuego, tienen que llevarnos más que a la emoción, a la reflexión. Me gustó cómo Pablo comenzó desafiándonos esta mañana diciéndonos: hablamos tanto del Cristo que portamos y nos olvidamos del propósito, la razón, el fin por el cual portamos a Cristo. Quiero que me acompañen, si es posible, a leer Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Él dijo, hablando el apóstol Pedro: ustedes saben que no es con cosas corruptibles como oro o plata que fuisteis rescatados de la vana forma de vida que recibiste de vuestros padres, sino con la preciosa sangre de Cristo. Pero ustedes saben, si podemos poner el 18 de vuelta, porfa. Pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Hace un tiempo atrás hice un ejercicio
con un grupo de estudiantes en un seminario que me invitaron a compartir una charla, de preguntar qué es lo que creemos o cuál creemos que es el impacto que produjo el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué creemos que limpió la sangre de Cristo? Y fue interesante escuchar las respuestas. A mí no me llega la capacidad tecnológica de Santi para hacer encuestas en vivo. Entonces yo hice el discurso y fue interesante la respuesta porque casi que a unísono la respuesta fue para salvar nuestras almas, o para el perdón de nuestros pecados, o para el perdón, o para llevarnos al cielo. Y comenzamos a ver, en base también a lo que decíamos ayer, que toda la concepción de la salvación, que toda la concepción de la obra de Cristo en la cruz, siempre la llevamos al individuo, siempre la llevamos a nosotros. Y nos cuesta ver algo que el apóstol Pablo plantea en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 21, 8 veces, hablando acerca de la integralidad de la salvación, hablando acerca de Cristo como Señor de todo, llevándonos a ver que el propósito de la salvación no es solo el individuo, sino que también es todo el orden creado. Gracias, muy amable. Sino que también lo es todo el orden creado, llevándonos a ver que la salvación no es solamente que las personas sean salvas, sino también que los sistemas sean afectados. Llevándonos a ver que no solamente son las personas y los sistemas, sino que también son todas las naciones. Y comenzamos a descubrir esta declaración tan poderosa que trastornó al imperio más fuerte de la historia, que fue el Imperio Romano, al decir Jesús es el Señor. Esa declaración que nosotros a veces leemos en los lemas, o leemos en los congresos, o declaramos en las campañas evangelísticas, a mucha gente le costó la vida porque era un mensaje revolucionario en el contexto en el que estaban. La iglesia creció en un contexto donde la adoración al César, donde el César se lo llamaba el Señor de todo. Se me fue la palabra griega, creo que es Kyrios. Kyrios, César es el Kyrios, es el Señor de todo. Y el César, el emperador, se había vuelto el objeto de culto, un objeto de adoración, donde si no se decía que el César era el Señor, entonces tu destino era alimentar leones. Y en ese contexto de adoración, y bueno, hay muchos documentos históricos donde se promulgaba en todo el territorio romano, en todo el imperio romano, la adoración al César como un culto, no solamente como una declaración. Aparece un grupo de creyentes que comienza a decir, no señores, no es César el Señor, Jesús es el Señor. Y hoy lo que nosotros declaramos como un eslogan, como un lema, fue la verdad disruptiva de todo un sistema que fue afectado por una simple declaración. Jesús es el Señor. Recobrar la integralidad del Evangelio es recordar que esto no solo se trata de mí, que esto tampoco se trata solamente de personas. La Gran Comisión, como nos decía Pablo, tiene dos aspectos, el vertical y el horizontal. El horizontal es llevar el mensaje del Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, afectando a personas, convirtiendo personas, llamándolas a salir de las tinieblas a la luz. A eso le llamamos evangelismo, a eso le llamamos compartir la vida de Cristo, a eso le llamamos el anuncio de las buenas nuevas. Pero al mismo tiempo la Gran Comisión tiene un aspecto vertical. Un aspecto donde podemos traer la realidad del cielo a la tierra, llevando a las artes, a la economía, a la política, al deporte, a la educación, al entretenimiento, a ver al Señor operar allí. Necesitamos como generación hacernos las preguntas complejas, porque nuestra generación ya no aguanta respuestas simples. Yo creo ser de la última generación donde nuestras madres nos decían porque sí y nadie se animaba a cuestionar. Mamá, ¿puedo ir a jugar a la pelota? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y listo, se terminaba la discusión.
Porque vos sabías que si llevabas la pregunta un poquito más allá, la cara te quedaba dando vuelta por el resto del día. No, pero hoy nuestra generación, yo lo veo, ahora lo comienzo a ver con mi hija que está en la etapa del porqué, del porqué, del porqué y del porqué y del porqué y del porqué. Pero antes lo veía con mi hermano, que hoy ya es un poco más grande. David cuando tenía 8 años me dice, Johnny, te quiero hacer una pregunta. ¿El veneno cuando se vence, es más venenoso o es menos venenoso? Ocho años el mocoso preguntándome. Vivimos en una generación donde el porque sí y el porque no ya no es suficiente. Y necesitamos como iglesia tomar las escrituras y al mismo tiempo tomar el diario. Claro, hoy no tomamos el diario de papel, ya nadie usa el diario de papel. Pero la idea es saber lo que pasa en el mundo. Saber lo que pasa en nuestros días, saber cuáles son las agendas. Cuando nosotros escuchamos conversaciones o cuando escuchamos noticias, tendemos rápidamente a cerrarlo en porque sí o porque no, en blanco o en negro, y polarizamos y tomamos bandos y no entendemos que no somos de este mundo. Pero al mismo tiempo estamos en este mundo. Nuestros pensamientos, nuestra identidad, nuestra manera de ver no es de este mundo. Pero la manera de pensar, la manera de ver y la manera de vivir impacta el mundo en el que estamos. Necesitamos, y es mi desafío en esta mañana, necesitamos recobrar la visión integral del Evangelio. El Evangelio incluye al individuo, espíritu, alma y cuerpo, es verdad. Y al mismo tiempo incluye los sistemas, incluye las artes, incluye la política, incluye la economía, incluye la educación, incluye el comercio, incluye los sistemas que dan forma a la cultura y al mismo tiempo incluye las naciones. ¿Cuál es el impacto, cuál es el valor que tiene la sangre de Cristo para nosotros? Si solo lo pienso de manera personal, Cristo me salvó. Como cantábamos, ¿no? Soy feliz, Cristo me salvó. Y pensamos que es solo para nosotros, es solo para el hombre, es solo para el individuo, pero la verdad es que a Cristo no solo se le dio al hombre, a Cristo se le dio toda la creación. Vamos a leer juntos Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 20. A veces conocemos tanto la agenda de las ideologías políticas, a veces conocemos tanto las ideologías de la sociedad, llámese esto ideología de género, llámese esto leyes antidios, llámese esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ignoramos cuál es la agenda de Dios. ¿Cuál es la agenda que Dios tiene con las naciones? ¿Cuál es la agenda que Dios tiene con los sistemas? Porque la iglesia ha caído por muchos años en la indiferencia con los sistemas y las naciones. Como nos decía ayer Santi, con total que yo me salve, no importa si mi vecino no escucha del Señor, no importa si las leyes que se promulgan en el Congreso son antidios, total, yo me voy al cielo y está bien. No te prepares, no estudies, no te capacites, no tengas una carrera, no te desarrolles, no busques el bien de la sociedad, porque total nos vamos a ir y no importa. Mire, y esa mentalidad, este ejemplo se lo escuché a un amigo y me gustó mucho. A veces los cristianos tenemos la mentalidad de los huéspedes de un hotel. Excepto pocas personas, el resto de personas normales no se preocupa por hacer la cama en el hotel. Porque va a venir alguien y la va a acomodar. Tampoco se preocupan en limpiar el baño o en acomodar el cuarto porque total hay un cartelito que dice, por favor hacer el cuarto, que cuando uno sale y se va, viene alguien y lo ordena. Y a veces los creyentes tenemos esa mentalidad con la tierra, tenemos esa mentalidad con el mundo en el que vivimos,
No importa lo que pase, si total nosotros nos vamos y después va a venir el Señor y será cielo nuevo y tierra nueva, y entonces no importa lo que pase ahora, total nosotros nos vamos. Necesitamos erradicar esa mentalidad irresponsable, porque Él nos hizo administradores también del mundo en el que vivimos. ¿Administramos misterios de Dios? Claro que sí. ¿Administramos asuntos eternos? Claro que sí. ¿Administramos la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad? Claro que sí. Pero también administramos el mundo en el que vivimos. También administramos la generación en la que estamos. Es fácil decir, oh, qué tremendo, cómo avanza el pecado, pero tranquilo, nosotros nos vamos y no vamos a ver nada. Total, todos se van a morir, pero yo estoy salvo. Y olvidarnos que la preciosa sangre de Jesús también vino a redimir los sistemas y las naciones para que se rindan delante de Él. Y claro, eso tendrá su consumación máxima en el segundo regreso de nuestro Señor. Y veremos en su triunfal regreso todas las naciones siendo completamente redimidas. Y de toda tribu, lengua y nación se rendirán y confesarán que Jesús es el Señor. Claro que sí, pero ¿cuál es nuestra parte para acelerar que eso acontezca? Sería maravilloso pensar que encerrados en un auditorio cantando, eso va a ser realidad. Es romántico, es idílico, es lindo y hasta es atractivo porque nos exime de nuestra responsabilidad de ser sal y luz, o como escuchamos recién, de ir a Mordor, donde nadie quiere ir, para que la luz también llegue ahí. Sería maravilloso y ojalá todos pudiéramos hacerlo. Ojalá todos pudiéramos encerrarnos 24/7 a cantar y esperar que acontezca. La pregunta es, ¿quién va a pagar el precio de salir de la comarca para ir a donde nadie quiere ir? ¿Quién se va a aguantar todas las vicisitudes? Que no voy a relatar El Señor de los Anillos porque la trilogía es larga. Pero ¿quién se va a levantar y va a decir, yo estoy dispuesto a poner la cara donde otros no la ponen, con total de que todo vuelva al diseño para el cual Dios lo creó? Yo sí creo que el arte es redimible. Yo sí creo que podemos ver, mientras el arte se utiliza para el mal, también podemos ver a Cristo expresado en el arte. También creo que puede haber un modelo económico conforme a los principios del reino. Porque, hermanos, si nosotros estudiamos el diseño de Israel como nación, Israel tenía un sistema económico que funcionaba, que lo hacía potencia. Necesitamos salir del romanticismo, de creer que una oración mágica va a cambiar todo. Necesitamos salir del romanticismo en la que la comarca nos tiene metidos, todos de las manos, felices y contentos, dando vueltas alrededor, mientras vemos cómo nuestra generación se pierde. Pero mientras que no llegue a la comarca, no puede ser que una ley convoque a toda la iglesia para protestar en contra, y cuando la ley se sanciona todos nos deprimimos porque dijimos, uy, que la oración no funcionó. Cuando el problema nunca está en la ley, sino en quienes la votan. Porque mientras sigamos teniendo 1 o 2 metidos adentro, pero 251 que no, entonces seguiremos teniendo el mismo problema. Aunque hagamos manifestaciones, oraciones, decretos, profecía. Yo no soy tan correcto como Pablo, perdón. Soy un poco más bruto para hablar. Pero necesitamos despertar nuestra conciencia a que la salvación lo incluye todo. Puedes mirar al que está a tu lado con la mejor sonrisa que tengas, no con la que me estás mirando a mí, la mejor sonrisa. Y decirle, por favor, la salvación lo incluye todo. El autor a los Hebreos, y no estoy hablando nada de lo que tenía escrito, pero el autor a los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Hebreos capítulo 2, verso 3 y verso 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Qué significa la expresión, esta salvación tan grande? ¿Cómo medimos el tamaño de la salvación? Sino por todo lo que puede incluir esta salvación. La salvación también puede llegar a los sistemas de la sociedad.
La salvación también puede llegar a naciones como Rusia, también puede llegar a naciones como China, también puede llegar a naciones como Irán. De hecho, la iglesia de mayor crecimiento hoy en el mundo es la iglesia en Irán. Pero no estoy hablando solo de gente reunida en un auditorio. Estoy hablando de gente que entrenada y preparada en el auditorio sale y está, y conforme a los principios del reino, conforme a lo que estamos aprendiendo en estos días, al código del reino, comienza a vivir en una manera de vivir que es disruptiva al mundo en el que estamos. Ya esto no se trata solo de levantar la mano y decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Es mucho más profundo que decir, yo vivo como cristiano. Ahora comienza a ser, yo quiero que la influencia del reino de Dios comience a afectar el lugar donde estoy. Gracias por ese amén tan entusiasmado de un domingo, de un sábado al mediodía. Hay 3 cosas que creo particularmente que debemos recobrar. ¡Wow! Ya pasaron 20. Hay 3 cosas que creo que podemos recobrar, que será el efecto si la palabra de Dios vuelve a gobernar nuestras vidas. Yo creo, y lo dije con los apóstoles hace un par de años atrás, creo que el avivamiento que va a ver nuestra generación, la nuestra, la de nuestros días, es un avivamiento de la palabra. Y cada día que pasa me convenzo más que todo lo que tiene que ver con la palabra está siendo recobrado en nuestros días. Siempre, y esto solamente como un dato de color, cada generación de reforma en las Escrituras estuvo directamente conectada a las Escrituras. Josías, por ejemplo, encontró el libro que se había perdido. Esdras, Nehemías, en los procesos de reconstrucción, en los procesos de reforma, ponían el libro. Ustedes encuentran esto en Nehemías capítulo 8, por ejemplo, y pusieron el libro en alto y leyeron el libro desde la mañana hasta el atardecer. Y todos los que podían entender escuchaban el libro. Hay una centralidad en la palabra que necesitamos recobrar. Y particularmente creo, y a modo de diagnóstico, que como generación la estamos recobrando. Lo que ustedes escuchan domingo a domingo, semana a semana, año a año, campafuego a campafuego, lo que se trabaja como la palabra del año, los libros, los fascículos, los cursos, las masterclass, todo lo que se nos brinda como herramienta, que vamos redescubriendo, nos vamos reconvirtiendo, aquellos que tenemos toda la vida dentro de la iglesia, vamos viendo y redescubriendo muchas cosas que no eran conforme a las Escrituras. Así que creo que el primer aspecto de este avivamiento de la palabra o de este despertar de la palabra es la reforma interna. Decí conmigo, por favor, interna. Es esa que nos planteamos aquí, en estos ambientes, es esta que a la luz de las Escrituras abrimos semana a semana y compartimos y se ajusta y se modifica y volvemos y entendemos que no es tan así como lo habíamos pensado y comenzamos a pensar bíblicamente y comenzamos a entender los asuntos espirituales. Pero también creo que la palabra tiene, o este avivamiento de la palabra tiene un aspecto más allá del interno, y es conformarnos internamente para una expresión externa. Y a lo largo de la historia, y mi intención, no tenemos el tiempo, pero no es hacer un revisionismo histórico, pero sí establecer 3 cosas que creo que la palabra hace en función de los sistemas y las naciones que necesitamos considerar si estamos viviendo un avivamiento de la palabra. Número 1, la palabra es la crítica definitiva de los sistemas y las naciones. La palabra es la crítica definitiva de los sistemas y las naciones. Porque la palabra establece estándar. La palabra establece parámetros de justicia. No es según qué pienso, qué creo, qué dice este, qué dice aquel, sino qué dice la palabra. Y la palabra siempre va a confrontar a los sistemas y a las naciones que no se ajusten a él. Enfrenta, por ejemplo, las acciones pecaminosas. Nosotros tenemos libros como Amós capítulo 1, verso 6.
se confronta el pecado de Gaza de vender esclavos. La esclavitud es confrontada por las Escrituras y de hecho Amós capítulo 1, verso 6 fue uno de los pilares que se utilizaron en Gran Bretaña para presentar la abolición de la esclavitud. La palabra confronta, la palabra critica, la palabra denuncia a los sistemas y a las naciones que no viven de acuerdo a Dios. Claro, si nosotros aplicamos este filtro a todas las naciones, vemos que ninguna lo es, pero no podemos diluir o bajar el estándar de la palabra para adecuarlo a lo que nosotros vivimos, sino colaborar para que el estándar de las naciones suba conforme a la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre la redistribución del ingreso? ¿Qué dice la palabra sobre la creatividad? Porque hermano, Ana, se me fue el nombre de los dos del tabernáculo que usted predicó en el alineamiento global del 2020. Bezaliel y Eliab. Dos varones llenos del Espíritu Santo, cualidad que no se puede menospreciar, llenos del Espíritu Santo, que compusieron y crearon instrumentos musicales. Y fueron parte de los que diseñaron el tabernáculo. Tubal era el padre de los instrumentos, ¿no? De Génesis. Y comenzamos a ver, de acuerdo a la palabra, cómo se ajusta gente que crea. Hermano, la creatividad que Dios nos ha dado, si no se ajusta a la palabra, entonces puede crear un becerro de oro en vez de un tabernáculo. Pero cuando ajustamos la creatividad que Dios nos dio a la palabra, entonces comenzamos a crear lo que impacta o lo que influencia los sistemas y las naciones. Dentro de este mismo punto, la palabra critica, o es la crítica definitiva a los sistemas y a las naciones, también confronta el pecado que no solamente son las acciones, sino también los valores. La palabra confronta lo que la gente cree, lo que las naciones creen. Debiéramos hacernos las preguntas sinceras. ¿Qué creemos sobre esto? ¿Qué creemos sobre lo otro? Nuestra generación ya no aguanta el por qué la Biblia dice. Tenemos que tener las conversaciones, pero sinceras, honestas. ¿Qué creemos sobre el aborto? ¿Qué creemos sobre la ideología de género? ¿Qué creemos sobre los modelos económicos? ¿O qué creemos sobre la democracia? ¿Qué creemos sobre el poder representativo? ¿Qué creemos sobre la división de poderes? ¿Qué creemos sobre la redistribución del ingreso? Y entonces comenzar a ver que lo que creemos no se ajusta con la palabra. Tengo que cerrar. Número 2, la palabra se correlaciona con las necesidades de los sistemas y las naciones. ¿Por qué? Porque la palabra proporciona respuestas honestas a preguntas honestas. ¿Cuál es el significado de la vida? Sabemos que Dios realmente existe. Podemos saber si existe la verdad absoluta. Podemos realmente distinguir entre el bien y el mal. Podemos saber si Jesús resucitó de entre los muertos. Podemos saber si la Biblia es confiable. Puedo estar seguro de que mis pecados fueron perdonados. Puedo saber si estoy justificado y adoptado por Dios. Puedo saber cómo Dios quiere que yo viva. Probablemente podríamos enumerar las preguntas más importantes y honestas que a menudo las personas se plantean. Pero todas esas preguntas encuentran respuestas en la palabra de Dios. Y número 3, porque hay que aterrizar de emergencia. Pónganse sus cinturones, máscaras de oxígeno caerán de los compartimentos. Número 3, la palabra de Dios crea y construye nuevos sistemas y nuevas naciones. La palabra de Dios crea o construye nuevos sistemas y nuevas naciones. El famoso teólogo y predicador John Stott, predicador inglés, escribió un libro que yo les recomiendo que si alguno tiene tiempo y quiere lo pueda leer, que es
contracultura, o el Sermón del Monte, perdón. Y allí él plantea el concepto de contracultura, una nueva realidad conforme a la palabra de Dios. Este planteamiento de crear o construir hace referencia a esto que mencionaba al principio. Jesús es el Señor de todo. Y comenzar a ver, yo les animo a que tómense el tiempo de investigar y de indagar los grandes aportes a la sociedad moderna, en regla general, fueron hechos por hijos de Dios. Los orfanatos, la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña, la música, y acá Santi pudiera darnos cátedra de esto, el impacto que el cristianismo tuvo en la creación de música, a tal punto que gran parte de los géneros musicales de hoy, o por lo menos de sus estructuras fundamentales, fueron influenciadas por principios del reino de Dios. El aporte que el cristianismo le hizo a la educación, al ordenamiento de la sociedad, el aporte que el Evangelio le ha hecho con el correr de las generaciones a los pensamientos, a los pensamientos de la sociedad. Grandes teólogos fomentaron o fueron parte fundamental del desarrollo de nuevas sociedades. Las primeras universidades, por ejemplo, fueron diseñadas por hijos de Dios, fueron diseñadas por pastores, fueron diseñadas por pensadores, por teólogos. Yo creo, hermanos, y quiero cerrar acá porque me quedan un par de cosas por decir, pero yo creo que si la palabra de Dios vuelve a tener preeminencia aquí, desde aquí volverá a salir a los sistemas y a las naciones, y volveremos a ver pastores, volveremos a ver líderes, volveremos a ver santos creando modelos, creando estructuras, creando doctrina, creando sistemas de educación, creando ayuda humanitaria, creando modelos de transformación social que puedan impactar en nuestras comunidades y en nuestros sistemas. Porque si la palabra de Dios vuelve a estar en alto, vamos a recobrar la centralidad, la supremacía y la universalidad de Cristo, pero no solo en el mensaje que predicamos el domingo, sino también en los sistemas y en las naciones en las que Dios nos ha introducido. Quiero pedirte que inclines tu rostro y sentí esta mañana de liberar esta palabra sobre este ambiente. Viene un bautismo de creatividad. Viene un bautismo de creatividad, pero no la creatividad del Jonathan humano, no, sino la creatividad que la palabra de Dios produce. Y viene y sentí esta palabra y la quiero compartir como la sentí, apóstoles. Viene para toda la casa, para toda la familia, un nuevo bautismo de creatividad. Canciones, modelos de educación, modelos de transformación social, modelos de ayuda humanitaria. Veo gente trabajando en las diferentes áreas y esferas de la sociedad, provocando en torno o a través de la palabra modelos de transformación que impacten. Y puede ser que comience en Río Grande, y puede ser que comience en Punta Arenas, puede ser que comience en Mendoza, puede ser que comience en Caleta, puede ser que comience en algún lugar que aparentemente está perdido a los ojos humanos, pero un modelo que funciona es mucho más impresionante que 1000 mensajes predicados. Señores, yo creo que estamos delante de los próximos estadistas de nuestra generación. Creo que estamos delante de los próximos componedores de canciones de nuestra generación. Creo que podemos modelar un mensaje. Creo que podemos modelar un mensaje que puede penetrar en los sistemas de la sociedad. Creo que aquí se va a levantar gente que va a crear leyes y va a presentar proyectos de leyes que van a cambiar el destino de una ciudad y comenzará a utilizarse en la provincia y en la nación y en las naciones de la tierra. Porque la palabra de Dios no puede estar presa en un auditorio. La palabra de Dios no puede estar presa en una casa. Si la palabra de Dios vuelve a ser la preeminencia, entonces tiene que llenarlo todo con ella. Oro por los compositores, que un bautismo de creatividad divina venga sobre tu mente, para que aquellas canciones que el Espíritu quiere que se canten y que modelen no solamente el cántico congregacional, sino también lo que se canta
en el sistema. Hermano, me resisto a creer que una canción hecha por, ¿cómo fue que dijiste? Por quien juega los juegos del diablo puede tener más impacto que una canción creada por el creador de todas las cosas. Tal vez no metas la palabra Cristo en toda la letra. Tal vez no tengas que poner iglesia en toda la canción. Tal vez el estilo musical, la armonía, no sea la que canta o la que tocamos aquí los domingos. Pero hay una sustancia que se imparte en cada canción. Y oro por esta casa en esta mañana, que es una matriz de producción, que es una matriz de creatividad, que es una matriz de ideas y de innovación en nuestra generación. Que el recobrar la palabra nos impulse a crear nuevos sistemas y nuevas naciones. Que creamos y nos animemos a creer que podemos forjar una nueva cultura. Que se levanten entre nosotros los escritores de leyes. Que se levanten entre nosotros educadores que diseñan el modelo de educación conforme a la palabra de Dios. Que se levanten entre nosotros políticos íntegros con una idea y una mentalidad divina para influenciar el lugar donde están y cambiar el destino de la gente. Que recuerden que la política se trata de la gente. Que se levanten entre nosotros economistas que buscan ajustar los modelos económicos al reino de Dios para redistribuir la riqueza, para fomentar la productividad. Que se levanten entre nosotros deportistas que se olviden del beneficio personal que el deporte trae y que comiencen a modelar una vida santa, una vida pura, que se comience a modelar un matrimonio que funciona. Que se levanten entre nosotros influencers que más allá de un mensaje hueco en las redes sociales puedan modelar el pensamiento de una generación. Que se levanten entre nosotros los creadores de contenido, que no van a crear un contenido para que se haga viral, sino que van a crear un contenido inspirado por el creador de todas las cosas, que se volverá viral y afectará el pensamiento de una generación. Que se levanten entre nosotros escritores de bestseller, que no dirán lo que la gente quiera decir, sino que transmitirán las verdades del cielo a una manera que todos puedan entenderlo. Que se levanten entre nosotros los orfebres, los herreros, los carpinteros, que pueden traducir realidades divinas a diseños que nadie ha visto. Que se levanten entre nosotros creadores de instrumentos musicales. Quisiera pedirte que allí donde estás te pongas de pie, por favor. Con el permiso me voy a tomar unos minutitos más. Si Cristo... Quiero que me mires un minutito, por favor. Si Cristo vuelve a ser el centro, todo tiene que ser lleno de Él. No puede quedar un lugar. De modo que desde Jerusalén hasta el Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. ¿Sabe qué significa ese todo? Todo. Ese todo significa no dejamos un lugar, no dejamos un sistema, no dejamos un modelo, no dejamos un principio que no haya sido lleno. No de conceptos, no de filosofías, no de doctrinas, llenos de Él. Y yo sé que hoy puede sonar a una utopía, pero volvámonos a ver dentro de 10 años. Y vamos a ver, esta ley la escribió fulano de tal. Oh, yo conozco a esta persona. Esta persona no era del centro cristiano. Y esta canción la escribió fulano de tal. Y comenzaremos a ver que si la palabra tomó lugar aquí, la palabra también tomará lugar allá. Pero vuelvo a repetir, muchachos, y perdónenme mi argentino básico y criollo, no nos comamos el verso que cantando esto va a cambiar.
No nos comamos el verso, que orando esto va a cambiar. Llevamos 2000 años. Claro, hace parte. Claro, es una parte fundamental y mi intención no es menospreciar esas disciplinas espirituales. Lo que te estoy diciendo es no solo eso. Si Él vuelve a tomar su centralidad aquí, también tiene que tomarla en los sistemas y en las naciones. Que el Señor active dentro tuyo en esta mañana y en lo que resta del campo a fuego ese hambre por entender, ese hambre por conocer, ese deseo por entender cómo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, cómo influenciar, cómo ser parte, cómo transformar, cómo aportar a nuestra sociedad, qué canales humanitarios podemos hacer, qué podemos hacer con el 1.3 billones de personas que se nos mueren en la pobreza, qué estrategias Dios nos da para la trata de personas, qué estrategias Dios nos da para disminuir el aborto en nuestra nación, qué estrategias Dios nos da para redistribuir la riqueza, qué estrategias Dios nos da para influenciar el comportamiento de una generación por lo que cantamos. Me resisto a creer que el mensaje del Evangelio funciona solo los domingos. Me animo a creer con ustedes en esta mañana que el Evangelio funciona en el arte, funciona en la economía, funciona en el deporte, funciona en el entretenimiento, funciona en la educación, funciona en la economía, funciona en la política, funciona en todo lugar donde haya un hijo de Dios llevando la gloriosa palabra del Evangelio y la simiente incorruptible a la cual hemos nacido para una esperanza viva. Sí hay esperanza para Río Grande, sí hay esperanza para Tierra del Fuego, sí hay esperanza para Argentina, sí hay esperanza para Latinoamérica, sí hay esperanza para Europa, sí hay esperanza para Asia, para África, para Oceanía, sí hay esperanza para América del Norte. Porque la palabra de Dios está volviendo a gobernar a la iglesia. La palabra de Dios está volviendo a gobernar a la iglesia. Y lo proclamamos a los cuatro vientos. Prepárate, tierra, porque el creador de todas las cosas está llenando a sus hijos de una creatividad inusual. Señor, espíritu de sabiduría y de revelación sea sobre nosotros en esta mañana. Espíritu de creatividad sea sobre nosotros, los que estamos aquí y los que están conectados en las diferentes ciudades. Que un bautismo de la creatividad divina venga en diseños de indumentaria, en diseños de comunicación, en diseños de arte, en diseños económicos, en diseños sociales. Que se despierta en nosotros esa incomodidad que solo la palabra puede producir. Vamos, si puedes allí donde está, adora al Señor. Levanta tus manos si deseas hacerlo. Pero este es un momento eterno que se ha abierto para muchos de nosotros, donde el Señor está depositando semillas, donde cada palabra desde ayer a la mañana está construyendo en nosotros una nueva realidad, una nueva mentalidad, una nueva idea, una nueva naturaleza siendo en nosotros. Compramos de ti en esta mañana. Compramos de ti oro puro refinado. Compramos de ti vestiduras de lino. Compramos de ti colirio para ver a nuestra generación como tú la ves. No, me resisto a creer que nuestra generación se está perdiendo. Mientras haya vida, mientras haya la vida de Dios en una generación, habrá esperanza para todo aquel que cree. Sigo creyendo que nuestra generación no se va a perder, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me resisto a creer que mientras haya una congregación reunida no hay esperanza para nuestra generación. No, tus compañeros no se van a perder, tus vecinos no se van a perder, tus maestros no se van a perder, los políticos de nuestra generación no se van a perder, porque mientras haya una congregación llena de la vida de Dios, habrá esperanza para nuestros días. Es verdad, la maldad aumentará, pero así como la maldad aumentará, el Evangelio también crecerá. Así como la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará conforme a lo que está escrito,
el reino de Dios seguirá en aumento, seguirá en aumento, seguirá en aumento, seguirá en aumento, seguirá en aumento hasta llenarlo todo, hasta que no haya ninguna tribu, ni ninguna lengua, ni ninguna nación que no confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale el mejor aplauso que tengas al Señor. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de Río Grande. Jesús es el Señor de Tierra del Fuego. Jesús es el Señor de Argentina. Jesús es el Señor de Chile. Jesús es el Señor de México. Jesús es el Señor de España. Jesús es el Señor de Italia. Jesús es el Señor de toda la tierra y de toda la creación. Al que vive, al que reina, al que sigue sentado en su trono gobernando la tierra. A Él, a Él, a Él sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo el poder, toda la autoridad, toda la magnificencia, la fama, la sabiduría, las riquezas. A Él y a solo a Él sea toda gloria en la iglesia y en los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.